Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aditivo de limpieza Oilsin Release Tech Power Cleaner. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Oilsin es un fabricante de aditivos que proviene de Reino Unido y que recientemente ha llegado al mercado español. Oilsin pertenece al mismo grupo empresarial que Archoil, marca también de aditivos que lleva algún tiempo con nosotros aquí en España y que tan buenos resultados ha estado dando con su archiconocido Archoil AR6900, así como también los aditivos para aceite de motor 9100 y 9200. Este aditivo que vamos a analizar de Oilsin es un aditivo flux o flash, mejor dicho, que sirve para la limpieza interna de motores y cajas de cambio. El motivo de utilizar este tipo de aditivos para hacer una limpieza interna del motor o de caja de cambios es que, si bien es cierto, los propios aceites de motor y caja de cambios contienen aditivos detergentes para ir limpiando el motor por dentro, eso no quita que si en ocasiones hemos utilizado aceites de no mucha calidad, si bien estos también hemos estirado su intervalo de cambio en exceso, agotando su reserva alcalina, dejando que se contaminen con agua, hollín, nitración, sulfatación y demás, pues eso produce una degradación del aceite, crea barnices, lodos que se quedan adheridas a las partes internas del motor. Esta suciedad que se genera en las partes internas del motor, derivada, como indicado anteriormente, de utilizar aceites de dudosa calidad, estirar en exceso los intervalos de cambio o someter el motor a altas cargas y altas temperaturas, lo cual hace que se degrade el aceite con mayor facilidad, pues este tipo de aditivos ayuda por un lado a prevenir problemas que pueden venir derivados de esta suciedad, así como también en algunos casos solucionar problemas que han venido derivados de esta acumulación de suciedad. Uno de los problemas que nos podemos encontrar con una excesiva acumulación de suciedad en las partes internas del motor es una deficiencia en la capacidad de disipación de calor, porque recordar que el propio aceite, además de cumplir la función de lubricante, también hace una función de refrigerante, disipando el calor de los componentes más calientes hacia la parte externa del motor, y si este contacto que hay entre el cárter o el bloque del motor se encuentra sucia, la transferencia térmica es deficiente. Otro problema que nos podemos encontrar a la larga con una excesiva acumulación de suciedad dentro del motor es una merma en la capacidad de lubricación de los componentes internos. Una de ellas simplemente es el aceite que es bombeado desde el cárter hacia la parte alta del motor y este cae por su propio peso. Si las paredes de los componentes internos del motor por donde pasan el aceite están sucias, ese goteo del aceite hacia la parte baja del motor va a ser más lento. El microfiltro que lleva la chupona de la bomba de aceite que va alojada en el cárter, también se va generando ahí una pequeña acumulación de suciedad que con el tiempo también puede mermar la capacidad de succión de la bomba de aceite, con lo que tendríamos una pérdida de presión del propio aceite del motor. Una excesiva acumulación de suciedad también en los segmentos del pistón, como es el segmento de engrase, que en algunos casos tiene una forma de rejilla o de muelle que es muy propenso a la acumulación de suciedad. Acumular suciedad en este segmento puede provocar una deficiencia en la lubricación de las camisas de los cilindros, así como también una excesiva acumulación de suciedad en los segmentos de compresión puede producir una pérdida de compresión en los propios cilindros. Y por último, y no por ello menos importante, si acabamos de cambiar el aceite y añadimos un aceite nuevo a nuestro motor y nuestro motor está excesivamente sucio por dentro, pues lo que vamos a hacer es contaminar muy rápido este aceite nuevo que hemos añadido y de esa forma vamos a mermar su longevidad. Es por ello que es recomendable a modo preventivo cada 4 o 5 cambios de aceite aproximadamente, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta intervalos de cambio comprendido entre unos 15-20.000 kilómetros aproximadamente, pues utilizar un aditivo flux para limpiar el motor por dentro. Ahora que todos tenemos más o menos una idea clara de la utilidad que tienen este tipo de aditivos denominados flux o flash, limpiadores internos del motor, vamos a analizar qué contiene este aditivo Oilsin y las peculiares que lo hacen desde mi punto de vista bastante interesante frente a otros modelos. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. En primera instancia puede parecer, y de hecho lo es, bastante decepcionante si lo comparamos con los resultados de laboratorio de un aceite ya terminado
determinados de los cuales estamos acostumbrados a ver, pero hay que tener en cuenta que las máquinas que utilizan en los laboratorios están configuradas para medir y detectar los aditivos típicos que se utilizan en los aceites de motor ya terminados, y en este caso no se trata de un aceite de motor, se trata de un aditivo de limpieza de residuos de aceite de motor. Es por ello que los aditivos utilizados no son los mismos. Sí que hay algunas trazas de algunos aditivos que no son familiares, como el fósforo, el zinc, el boro y el calcio, pero esa cantidad lo podemos considerar directamente como falsos positivos porque no va a hacer ningún tipo de efecto dentro de nuestro motor. Lo que sí que hay que destacar, y sin duda es lo más interesante de este resultado, es el TBN, la reserva alcalina. Recordar, el TBN mide la capacidad de neutralización de ácidos que se generan dentro de un motor, derivados principalmente de la quema de combustible, y en este caso tiene un TBN muy elevado, 29,4. Para que os hagáis una idea de la tan alta reserva alcalina que tiene este aditivo, viene siendo el triple de reserva alcalina, el triple de TBN de los mejores aceites que han pasado por aquí por el canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como FTIR, y es aquí donde vamos a poder comprobar qué base se ha utilizado para la composición, en este caso, de este aditivo. Como podemos comprobar, todas las crestas son muy pronunciadas. La cresta que se forma en torno a 1750, que es la cresta que se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, en este caso no es que esté muy elevada, sino que además es muy gruesa, y todas las que acompañan, todas las crestas desde aproximadamente la de 1750 hacia la de 1000 también son crestas muy pronunciadas, y esto es señal inequívoca que la base utilizada para la formulación de este aditivo es base completamente éster. Esta espectroscopia me recuerda muy mucho a la de un aceite que pasó hace tiempo por aquí por el canal, el aceite para turbina de avión Mobile Jet, el cual es base 100% éster, y los parecidos son más que razonables. Si bien es cierto, lo que son las crestas se están apuntando hacia arriba en vez de hacia abajo, como es el caso de los resultados de laboratorio del aditivo OilSyn, pues como podéis ver, lo que es la forma de las crestas es muy parecida, señal inequívoca que la base utilizada es base éster. Dentro de las propiedades y beneficios que indica el fabricante hay algunas que ya os he mencionado al principio del vídeo. Indica, por ejemplo, que mejora el flujo del paso de aceite, también ayuda a mejorar la compresión de los cilindros en el caso que tengamos una ligera pérdida de compresión derivada de excesiva acumulación de suciedad en los segmentos. Nos indica que no contiene disolventes ni ningún agente corrosivo, que ayuda, como indicado, a alargar la vida del aceite nuevo que añadamos a nuestro motor. También revitaliza los sellos y juntas de goma. Esto puede venir derivado directamente de la base utilizada, que como hemos podido comprobar es base 100% éster. Y en cuanto a las instrucciones de uso, nos indica que un bote de 250 mililitros sirve para tratar de entre 3 a 10 litros. Y en cuanto a la forma de uso, esto también me ha parecido bastante interesante, ya que recomienda añadirlo al aceite de motor viejo en torno a 600 millas, que es prácticamente 1000 kilómetros, antes del próximo cambio de aceite. Y en lo que respecta a las transmisiones, tanto manual como automática, aquí sí que hay que tener en cuenta que no es compatible con caja automática doble embrague. Si lo son con convertidores de par, por ejemplo, que es el tipo más utilizado, pues recomienda añadirlo en torno a 500 kilómetros antes de realizar el cambio de aceite. Y bueno, ya llegando a la parte final del vídeo, en cuanto a la capacidad de limpieza bruta, no voy a poder compararlo de tú a tú con otros muchos limpiadores que hay en el mercado, que hay de muchísimos fabricantes. Diría que prácticamente todos los fabricantes de aceite también comercializan un aditivo de limpieza flash pensado específicamente para tal fin, pero de este OilSyn sí que me ha llamado la atención y son los puntos a destacar. Por un lado, que eleva la reserva alcalina, y esto es un chute revitalizante bastante importante, ya que el aceite al final de la vida es cuando la reserva alcalina está ya prácticamente por los suelos. Incluso en muchos casos lo que es la acidez del aceite está por encima de la propia reserva alcalina, con lo cual es señal
de que el aceite ya no es capaz de seguir neutralizando ácidos formados en la quema de combustible y estos ácidos ya empiezan a atacar al propio aceite, así como también a las partes internas del motor. Otro punto muy destacable es la base utilizada, base, como hemos podido comprobar, 100% éster, que ya de por sí, aparte de los aditivos de limpieza activos que pueda llevar este aditivo de limpieza, el propio éster hace función de limpieza y de dispersante, aparte de mejorar la lubricidad dentro del motor, y no vamos a tener ningún tipo de problema si tras el cambio de aceite quedan restos de este aditivo dentro de nuestro motor. Y por último, y no menos importante, una característica que también me ha parecido bastante interesante de este aditivo, además de elevar la reserva alcalina y además de utilizar una base éster, es que a diferencia de otros aditivos de enjuague interno de motor, que hay muchísimos, es que todos esos aditivos, como norma general, el fabricante suele recomendar el añadirlo al aceite viejo de motor y dejarlo actuar en torno a 10 minutos, 15 minutos aproximadamente con el motor a ralentí, y en este caso Oilsin te recomienda utilizarlo en torno a unos 500, 800 o incluso casi 1000 kilómetros antes de realizar el propio cambio de aceite. Por un lado, quiero pensar que la capacidad de limpieza va a ser superior, ya que el agente de limpieza va a estar más tiempo trabajando dentro del motor, y por otro lado también quiero pensar que la capacidad de limpieza puede ser superior, ya que cuando utilizamos los otros aditivos, que no estoy diciendo que no sean eficaces, pero que posiblemente este sí que pueda ser más eficaz, cuando se utilizan los otros aditivos se mantiene el motor a ralentí, y estando el motor a ralentí la presión de aceite es mínima. Sin embargo, con este Oilsin, al utilizar el motor de forma habitual con el aditivo dentro, conforme el motor va ganando revoluciones, va aumentando la presión del aceite, y la propia presión del aceite también va a ayudar a limpiar de forma más efectiva las partes internas del motor. Así que los tres pilares fundamentales de este aditivo de limpieza interna de motor que yo destacaría frente a muchos otros aditivos de limpieza que hay actualmente en el mercado es la base utilizada, base 100% éster, el aumento de la reserva alcalina y también la tranquilidad de poderlo utilizar con normalidad dentro del motor durante varios cientos de kilómetros. Cabe destacar que este aditivo de Oilsin, así como muchos aditivos de limpieza interna del motor, sirve de forma preventiva y en algunos casos para poder subsanar, como ya he comentado, pequeños problemas, pero este aditivo y así como también otros aditivos de limpieza no hace milagros. En motores que muchas veces nos hemos encontrado fotos y vídeos por internet que llevan 80, 90, 100.000 kilómetros sin cambiar el aceite y que se ha formado ahí un lodo, un chapapote espeso, este aditivo ahí no va a cumplir ninguna función y sí o sí va a tocar desmontar todo y limpiarlo todo y volverlo a montar. Este aditivo se comercializa en envases de 250 mililitros actualmente aquí en España y su precio ronda los 19-20 euros aproximadamente, que es el precio promedio habitual de este tipo de aditivos. Prácticamente todos tienen el mismo precio.